Hola, venimos estudiando el árbol de la vida y hoy nos vamos a centrar en las esferas del intelecto, Jotma y Binah, y vamos a ver a la no esfera Da'at. Recuerda que habíamos visto que el árbol de la vida se compone por 10 esferas o sefirot, Keter, Jotma, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut. Hay una esfera a la que llaman la no esfera, que es Da'at, que es la suma de Jotma y Binah. Pero esta esfera solo se revisa cuando no se tiene en cuenta a Keter. De hecho, el Sefer Yetzirah, es el libro conocido como la creación o libro de la formación, dice en su capítulo 1:4, 10 es el número de las sefirot inefables, y no 9, 10 y no 11. Teniendo en cuenta esto, nos dedicaremos a estudiar la tríada superior, pero no revisaremos a Keter. En esta oportunidad nos vamos a centrar solo en las esferas del intelecto. Miremos a Binah. Binah es entendimiento, es inteligencia. Es la tercera sefirá del árbol de la vida y se sitúa en lo alto de la columna izquierda. Binah es el proceso racional innato de una persona. Es la limitación de Jotma. Desde el microcosmos se asimila al lado izquierdo del cerebro, donde funciona la razón, organizando el pensamiento en algo concreto. Posee la energía del agua asociada a la feminidad y representa el futuro. Binah es sabiduría procesada. Se corresponde con la imagen de la Madre Universal y su significado nos permite conocer cuál es nuestra relación con el femenino. Hay una definición de Binah que dice que es el entendimiento a partir de una idea. Si una persona tiene una idea generada por Jotma y la deja como está, la idea no es útil, pero entonces empieza a ser analizada y se hace preguntas. ¿Cuáles son exactamente los parámetros de la idea? ¿En qué está basada? ¿Cuáles son las ramificaciones de la idea? ¿Cuáles son sus aplicaciones prácticas? En la literatura cabalística se utiliza la metáfora de un padre y de una madre para describir el vínculo entre la idea en bruto y la idea procesada. Binah da forma a la fuerza que viene de Jotma, la esfera del padre, y juntos forman un par cósmico del femenino y el masculino universal. En el Sefer Yetzirah se dice que Binah es la tercera inteligencia, llamada la inteligencia santificadora, y es la base de la sabiduría primordial. Como ya dijimos, Binah representa la potencia femenina del universo, igual que Jotma representa la masculinidad. Como ya lo hemos notado, son positivo y negativo, son fuerza y forma. Cada esfera encabeza su respectiva columna. Jotma encabeza la columna de la misericordia, la de la derecha, y Binah encabeza la de rigor, la de la izquierda. Binah es la matriz a través de la cual todo viene para la manifestación. Todo lo que provea una forma para ser utilizada por la vida es un vehículo de Binah. Binah es algo así como la vida confinada en una forma. Cuando la energía obtiene una forma, se puede organizar y se puede desenvolver, pero es mucho menos libre porque antes no tenía las limitaciones que le impone la forma. Por ejemplo, el agua del mar es libre. Si tomas el agua del mar, como no tiene forma, se te escapa entre los dedos cuando la coges. Pero si la metes en una botella, adquiere la forma y los límites de la botella. Incorporarse en una forma significa el principio del fin de la vida. Es lo que nos pasa a nosotros, a nuestra alma, cuando encarnamos. Cuando encarnamos empezamos a morir. Y esto le pasa a las ideas, a la sabiduría que viene de lo etéreo. En Binah se encuentra la gente muy inteligente, aquellas personas organizadas, metódicas, controladoras. Por eso cuando les sucede algo que se sale de su control, se desequilibran. Binah desde el punto de vista psicológico es la organización práctica, es la conexión con la vida cotidiana, la necesidad de concretar y dar forma, es la creatividad enfocada hacia lo práctico, es el aspecto maternal, es el conservadurismo,
En Binah se busca respuesta. Su desequilibrio se presenta por exceso de dogmatismo, rigidez, inmovilismo, pasividad, podredumbre, exceso de instinto maternal. Es absorbente de los demás, es manipulación emocional, exceso de practicidad, exceso de para qué, falta de creatividad e imaginación. Un Binah desequilibrado es tendencia hacia la negatividad, anula cualquier fuerza que quiera brotar como iniciativa, es muy moralista. En relación con el cuerpo físico, Binah es el hemisferio cerebral izquierdo, el ojo y el oído izquierdo, el hombro izquierdo, el cuello izquierdo. Como Binah tiene que ver con la parte superior izquierda de la cabeza, se dice que en Binah se pueden encontrar desequilibrios físicos como problemas de audición, ceguera, problemas cervicales, vértigos, migraña, parálisis parcial o total, neuralgias faciales y oculares, glaucoma, jaquecas, tumores cerebrales, dificultades en el habla, en la lectura y en la escritura. Una persona con un Binah fuerte busca su verdadero sentido del deber según su programa de vida y se verá obligada a realizarlo cuestionando los convencionalismos. Tiene capacidad para comprender el propósito de los límites y de las formas concretas, un carácter fuerte, capacidad de comprensión, temperamento paciente y prudente, sentimiento del deber y de la responsabilidad, tendencia a la austeridad, inteligencia científica, matemática y abstracta. Tiene gusto por la exactitud, la perseverancia, la tenacidad, tendencias conservadoras, tendencia al pesimismo y al excesivo materialismo. Una persona con un Binah débil es una persona a la que se le dificulta dar forma y poner límites al verdadero sentido del deber sin dejar de ser responsable. Se cuestiona los deberes convencionales y busca parámetros más justos, acordes con él mismo. Es diplomático y prudente y es comprensivo. Ahora veamos a Jotmah, la esfera del Padre. Jotmah es sabiduría, es la segunda de las 10 sefirot, es el primer poder del intelecto consciente dentro de la creación y el primer punto de la existencia real, ya que Keter representa la vacuidad. Según el libro de Job, la sabiduría viene de la nada. Este punto es infinitamente pequeño y sin embargo abarca la totalidad del ser, pero permanece incomprensible hasta que adquiere forma en Binah. Jotmah aparece en la parte superior del eje derecho del árbol de la vida y corresponde al hemisferio derecho del cerebro. En su forma completamente articulada, Jotmah tiene 2 parsufín o 2 caras o 2 rasgos. El superior de estos se conoce como Abala, el Padre Superior, mientras que el inferior se conoce como Israel Sabá, Israel el Viejo. Estos 2 parsufín o estos 2 rasgos se denominan conjuntamente Abba, Padre. Jotmah está asociado en el alma con el poder de la percepción intuitiva, un rayo a través de la conciencia. El parsuf Abala está asociado con el poder de extraer espontáneamente la percepción del reino supraconsciente, mientras que el parsuf Israel Sabá está asociado con el poder de dirigirlo posteriormente a la conciencia. Para decirlo de otra forma, Jotmah es lo que entra a la mente. Podemos decir que es como una idea que espera ser desarrollada. Jotmah no es la continuación de algo, es el momento de inspiración que viene de la nada y que solo se materializa bajo el entendimiento de Binah y la acción de Malhut. El Sefer Yetzirah menciona a Jotmah diciendo: al segundo sendero se lo llama la inteligencia iluminadora. Es la corona de la creación, el esplendor de la unidad que se iguala a ella, se eleva sobre todas las cabezas y los cabalistas la denominan la segunda gloria. La sabiduría es un rasgo que permite la creación de algo desde la nada.
ya que realmente no viene de ninguna parte. Además de potencial ilimitado, Hotmah tiene otra característica, esa que acabamos de mencionar, no viene de ninguna parte. Hot 28:12 dice, Behomá Meayin Timatse, y la sabiduría, ¿de dónde se puede encontrar? Queriendo decir que la sabiduría es difícil de encontrar. Pero los cabalistas leen este versículo de otra manera, y la sabiduría en ninguna parte se encuentra. No es posible investigar intelectualmente por encima del nivel de Hotmah. Las actividades de Dios pueden ser indagadas, pensadas y analizadas hasta cierto punto, pero pues no pueden ser investigadas. Pasado este punto, la comprensión intelectual es imposible, porque los aspectos elevados de Dios no transita a través de los canales intelectuales. Hotmah es el mundo de las ideas, la inteligencia abstracta, metafísica, la capacidad de inventiva y de innovación, mirar al pasado para integrarlo y dirigir nuestros pasos hacia el futuro. Es orden, arquitecto, padre biológico, ancestro del linaje masculino, visionario, dirección, protección, autoridad, prioridad. Hotmah se puede desequilibrar por falta de ideas, por exceso de sumisión a la autoridad o todo lo contrario. Un desequilibrio que se presenta por imposibilidad de relacionarse con figuras de poder y jerarquía, conflicto con el masculino, con la figura paterna y con todo lo relacionado con esta expresión de la jerarquía en el campo laboral, en la proyección vital, en las relaciones con los demás. Hay desequilibrio cuando se presenta locura mental, la distorsión de la realidad, paranoia, TOC, ese trastorno obsesivo compulsivo. Cuando hay exceso de intelectualidad, es estar como en las nubes. Hay desequilibrio cuando hay aislamiento debido al exceso de estudio intelectual. Es como estar atrapado en el mundo de las ideas. La correspondencia física de Hotmah es el ojo, el oído y el hombro derechos, el lado derecho del cuello, el hemisferio cerebral derecho, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Hay desequilibrio físico cuando tenemos problemas de audición, ceguera, problemas cervicales, vértigos, enfermedad mental, migrañas, parálisis facial. Lo mismo que sucede con Binah, pero del lado derecho. Una persona con un Hotmah fuerte es una persona con mucha energía y muy independiente. Tiene necesidad de libertad, capacidad de mirar hacia el pasado para comprenderlo e integrarlo, para darle una mirada al futuro. Capacidad innovadora, inteligencia abstracta. No es una persona convencional, es progresista, tiene mente científica y cierta tendencia a la excentricidad. Una persona con un Hotmah débil tiene dificultad para percibir la independencia. Necesita de los demás más de lo que quisiera. Es reservada ante lo novedoso o vanguardista. Tiene facilidad para vincular lo científico a los planos sutiles. Tiene facilidad para las ciencias oficiales y las ciencias no ortodoxas. Un Hotmah débil necesita estar rodeado de personas revolucionarias. Ahora hablemos un poco de Da'at. Da'at es conocimiento. Es una sefirá, no sefirá, y se sitúa entre Hotmah y Binah. Da'at es conocimiento, pero no debemos confundirlo con Dat. Da'at es religión. El conocimiento conoce, la religión cree. Los cabalistas afirman que entre el gran rostro Arihampin y el pequeño rostro Zeirampin existe un precipicio o una fosa llamada el abismo. Dentro de ese abismo existe una sefirá invisible, es Da'at, es la conciencia. Keter entonces es la conciencia divina y Da'at es el yo superior. Entonces tenemos tres conceptos. Hotmah es la idea, la forma inicial de una serie de datos sin procesar. La Cábala compara a Hotmah con un padre que siembra la semilla, que contiene dentro de sí un código sin desarrollar, pero lleno de potencial.
El segundo concepto es Binah, que es la etapa en donde se procesa y se desarrolla el concepto, y es la madre que toma la semilla, la nutre y le da forma. Y por último tenemos al bebé, Adat, que es ya concreto, ya sólido, puente hacia el mundo real. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nos preguntamos a nivel de Jotma, nos respondemos a nivel de Binah, y el problema es que si Binah da respuestas permanentes, estas se vuelven dogmas, y esto es un desequilibrio, una clipa, el dogmatismo. Entonces, para esto Da'at va a donde Jotma y se pregunta, después Da'at va hacia Binah y obtiene una respuesta, toma conciencia y llega al conocimiento, teniendo en cuenta que esta respuesta no es definitiva porque se vuelve un dogma. Después nuevamente Jotma vuelve a hacerse otra pregunta y va a Binah y obtiene otra respuesta y llega a una conclusión. Este es un esquema de oscilación. Habíamos hablado del vacío, el vacío que tiene toda alma en su interior. Ese vacío es el que tiene que ser llenado, pero si no sabes cómo llenar ese vacío tienes un problema. Significa que no has desarrollado el Da'at. Hay personas que creen que ese vacío se puede llenar con materia, con cosas materiales, entonces van a Malhut, o creen que se pueden llenar con relaciones efímeras y entonces van a Yesod. Si el vacío se llena de elementos del mundo inferior, es un vacío que nos trae una sensación pesimista, es hastío, es acumulación de materia o de relaciones. Y no es que estas dimensiones inferiores sean negativas, ¿no? Simplemente son limitadas. Para superar ese vacío necesitamos a Da'at, el conocimiento, la integración de quién soy, desde la Tiferet, desde el corazón. Mario Saban afirma en uno de sus libros que en realidad los cabalistas sitúan a Da'at donde la tradición judía coloca el teón, el abismo. Lo único que reemplaza la sensación de vacío del alma es Da'at. Da'at es el camino para encontrar el sentido al alma, es derrotar el sinsentido. El alma tiene un vacío en su interior. Muchas almas lo sienten en algún momento de sus vidas. Por eso es que afirma Mario Saban que lo que tiene que hacer quien siente el vacío interior en su alma es llenarlo exclusivamente de Da'at, permitir que Da'at se expanda ahí. Te voy a contar cómo surge tu Da'at. Al nacer, todos nacemos con una conciencia en Malhut porque buscamos satisfacer nuestras necesidades, tenemos hambre, frío, sed, nada más. Hay una conciencia de Da'at, pero es una conciencia pequeña, una conciencia menor, porque el conocimiento surge desde la necesidad. Cuando crecemos un poco, nos relacionamos con nuestro entorno, entonces surge una conciencia Yesod, que es la conciencia en relación con los demás. Después aparece nuestro lenguaje y surge la conciencia Nod. Y con el tiempo vamos creando la identidad del yo, que toma muchos años y se va estructurando hasta la Tifiret. Recuerda que la Tifiret muchas veces está compuesta con lo que te dijo tu papá, lo que te dijo tu mamá, tus abuelos, tu entorno, tus amigos. No necesariamente con lo que eres tú en realidad. Y esta identidad se conoce gracias a nuestra Binah, que analiza todo lo que pasa dentro de ti. Por eso nos encontramos con la Nechama, cuando aparece Jotma, la sabiduría, y te mueve todos los esquemas y empiezas a preguntarte y pones en tela de juicio todo lo que tu Binah dice, todo lo que percibes, y es ahí cuando surge Da'at.
Lord,